Seguimos en plena temporada de presentación de resultados en Wall Street y muchas empresas de las que hemos hablado en alguna u otra ocasión en el canal han presentado resultados estos días. Para el vídeo de hoy he escogido 4 empresas de las que vamos a ver un poco más en detalle los resultados, que son 3M, Philip Morris, Tesla y la española Iberdrola. Bueno, empezamos con los resultados de la empresa 3M. 3M ha presentado unos buenos resultados del tercer trimestre, batiendo tanto en estimaciones de ingresos como también en la parte de beneficios por acción. Aquí podéis ver que se esperaba $1,9 por acción de EPS, de beneficio por acción, y ha hecho 1,98, y en la parte de ingresos ha hecho 6,1 billón frente a 6,06 que se estimaba. Las acciones en un primer momento, aquí lo podéis ver, reaccionaron de forma positiva, llegando a subir más de un 3% al principio de la sesión. Cerraron la sesión con caídas y en los últimos 5 días las acciones han caído más de un 6%, cotizan actualmente en torno a $127 por acción. Eso sí, también hay que añadir que han experimentado una fuerte recuperación en los últimos meses. Hablamos de ella en el canal cuando estaba por debajo de $100 por acción, incluso por debajo de 90, y bueno, desde entonces es cierto que llevan una buena subida, pero esta semana, tras resultados, sí que estuvieron corrigiendo las acciones. Los ingresos orgánicos se han incrementado un 1% únicamente. Los márgenes operativos aumentan un 1,4% comparado con hace un año, hasta niveles del 23%, como aquí podéis ver. Y por último, los beneficios por acción, que hemos visto que eran de $1,98 por acción, han aumentado un 18% comparado con hace un año. Entonces, bueno, en la parte de beneficios realmente está bastante bien, empujado por esos mejores márgenes. Ahora la compañía espera que los beneficios por acción del año completo 2024 se encuentren o se sitúen entre $7,20 y $7,30 por acción. Esto es el rango alto de lo que anticiparon en los anteriores resultados. Aquí lo podéis ver, ellos antes dijeron entre 7 y 7,30, ahora afinan un poquito más, entre 7,20 y $7,30 por acción. También esperan que los ingresos orgánicos crezcan más o menos un 1%, anteriormente habían dado entre quedarse planos y crecer un 2%. Vamos a echar un vistazo rápido a cuál es la valoración actual de 3M y después veremos los demás resultados. Bueno, pues si valoramos la compañía en función de los beneficios que se estiman para los 12 próximos meses, estaría cotizando ligeramente por debajo de las 17 veces PER. Aquí podéis ver cómo ha cotizado históricamente 3M en los 10 últimos años. Sí que es cierto que anteriormente cotizaba múltiplos como este e incluso superiores. Aquí podéis ver que incluso la compañía llegó a cotizar por encima de 25 veces PER, pero en los últimos años, debido también a problemas que estaba atravesando la compañía, ya sabéis, pues todo el tema de los tapones para los oídos y de más demandas también relacionadas con otros temas, cotizó a múltiplos muy bajos. Se pudieron comprar las acciones de 3M en algunos momentos incluso a 9 veces PER. Ahora mismo hemos visto que el múltiplo ha vuelto aproximadamente al múltiplo histórico y bueno, no pienso que estén extremadamente caras actualmente las acciones, pero sí que creo que ha habido momentos mejores en los que las hemos podido comprar a valoraciones más razonables y con más margen de seguridad. Pasamos ahora a ver los siguientes resultados, que son los de Philip Morris, que es una empresa de la que también hemos hablado bastante en el canal. De hecho, en el año 2022 hice un vídeo hablando de 3 empresas del sector del tabaco y os dije que Philip Morris para mí era la mejor de las 3. Las otras 2 que comentamos fueron Altria y fue la otra British American Tobacco. Bueno, los resultados de Philip Morris han sido muy buenos y además la compañía ha mejorado el guidance. De hecho, podéis ver que ha batido tanto en beneficio por acción como en la parte de ingresos. Aquí tenéis los datos. Y podemos ver también cómo las acciones subieron más de un 10% tras esta presentación de resultados. Aquí tenemos algunos números más de esta presentación de resultados. Podéis ver aquí los datos del tercer trimestre y aquí el acumulado en los 9 primeros meses del año hasta cierre de septiembre. El volumen de los envíos crece en el trimestre un 2,9% orgánicamente, un 3,1% en los 9 primeros meses. Los ingresos crecen a doble dígito, orgánicamente un 11,6% en los 9 primeros meses del año, un 10,7%, beneficio operativo también creciendo de forma potente a doble dígito y beneficio por acción ajustado y diluido
crece un 18% en el trimestre, en lo que vamos de año un 17,2%. Entonces son números muy buenos, con crecimientos espectaculares por parte de Philip Morris y mejores a los que se estimaban hace unos cuantos meses. Por cierto, de esta empresa, además de que hemos hablado varias veces, también comentamos en el vídeo que hice repasando los últimos movimientos del último trimestre de los superinversores, que Stanley Druckenmiller, que es un inversor que yo admiro bastante y que ha dado en el clavo, por ejemplo, con su inversión en Nvidia y en otras muchas empresas, que estaba comprando tanto calls como acciones el último trimestre de Philip Morris. Y veis que una vez más aquí ha vuelto a acertar y los resultados han sido muy buenos y las acciones han subido bastante desde su compra. Así que es un inversor que yo os animo bastante a seguir. Evidentemente también cometerá fallos de vez en cuando y alguna operación evidentemente le saldrá mal, pero si le investigáis un poco tiene un track record impresionante, rentabilidades del 30% anualizado durante 3 décadas. Ya os digo que suele ser buena idea fijarse un poco en lo que hace. Bueno, también os he puesto aquí el guidance que ha dado la compañía y aquí podemos ver que ahora espera tener un crecimiento en el beneficio por acción ajustado en lo que sería el año completo 2024 de entre el 14 y 15%, crecimientos muy buenos. Parte de todo este crecimiento que hemos visto, tanto en los ingresos como en los beneficios, viene por el aumento de los volúmenes, pero también por subidas en los precios que han estado aplicando todas estas empresas. ¿Y cuál es la valoración actual de Philip Morris? Pues bueno, actualmente tras las subidas podemos ver que las acciones cotizan por encima de la media de los últimos años, están cotizando aproximadamente a un PER de 19 veces. Para mí sí que cotizan algo caras. Cuando hablamos de ella en el canal sí que estaba más interesante, estaba un PER de unas 14 veces. Por flujo de caja la podéis valorar también, pero es que no difiere mucho realmente del PER. Aquí podéis ver que van bastante a la par. Y la media es de aproximadamente unas 17 veces flujo de caja. Actualmente estaría por encima de esa media de valoración. Entonces, empresa interesante. El mercado parece que empieza a ver nuevamente con buenos ojos a esta compañía de tabaco, porque también se está viendo ese mayor crecimiento. A valoraciones más bajas, si os gustan este tipo de empresas, aunque dentro del sector yo creo que la mejor es esta, tenemos British American Tobacco, que cotiza valoraciones bastante más bajas, y tenemos también Altria, pero Altria también es un negocio que está menos diversificado, pero bueno, también si os gustan las empresas de dividendo, pues pueden ser dos opciones interesantes para todo este tema. Pasamos a la siguiente de las empresas. En este caso toca hablar de la española Iberdrola. De esta empresa también hemos hablado en el canal muchas veces. De hecho hice un vídeo hablando de las que para mí eran 3 de las mejores empresas de España hace un tiempo ya, hace 1 año y medio, 2 años aproximadamente. Y una de ellas era Iberdrola, la otra era Inditex, que también cotizaba muy barata por aquel entonces, a unos 20 euros por acción si no recuerdo mal, y la otra fue Vidrala. Pues bueno, Iberdrola dentro de las eléctricas para mí es la mejor de todas y presentó unos resultados muy buenos que batieron estimaciones tanto en la parte de ingresos como en la parte de beneficios. Las acciones, que están prácticamente en máximos históricos, subieron un 1%, aquí os hice este pantallazo en la sesión que presentó resultados. Y las acciones cotizan ahora mismo a 14 euros por acción. ¿Cómo fueron los resultados? Bueno, el beneficio neto reportado se incrementó un 50%, pero esto tiene trampa. Realmente el crecimiento del beneficio ha sido del 22%. Aquí estamos teniendo en cuenta extraordinarios. Entonces yo me quedaría mejor con este dato que nos indica mejor el crecimiento real que está teniendo el negocio. El EBITDA podéis ver que crece un 23%. Además de esto, la compañía anunció que aumenta la remuneración un 14%. También esta es otra buena empresa para carteras de dividendo. Y además de todo esto, la empresa disminuye su apalancamiento, reduce en 1.200 millones de euros su deuda neta y en relación al EBITDA podéis ver que el ratio de apalancamiento es actualmente de 3,1 veces deuda neta EBITDA. Pero sí que es cierto que este tipo de compañías se financian bastante barato, de hecho bajaron también el tipo medio al que se están financiando ligeramente y pueden soportar altos niveles de apalancamiento, incluso por encima de las 4 o hasta 5 veces deuda neta EBITDA. Si veis otras empresas eléctricas, también de otros países, pues es algo que al ser empresas tan estables se pueden permitir. En otro tipo de empresas sería un ratio de apalancamiento súper alto. Pero bueno, creo que los resultados han estado bastante bien, están cumpliendo con su plan estratégico y también nos anunciaban que en otoño del año 2025 harán su próximo Capital Market Days. En estas presentaciones pues nos dan más referencias de cómo puede crecer la empresa a futuro, cuáles son las estimaciones o los objetivos que se marcan y también probablemente hablarán de sus futuros dividendos, fortaleza financiera y bueno, pues cómo ven las cosas también de futuras inversiones
que vaya a hacer la empresa. Así que bueno, para que tengáis esta información, aunque todavía hasta otoño de 2025 pues queda bastante. ¿Cómo cotiza Iberdrola en estos momentos? Pues bueno, aquí podéis ver que está cotizando en la media de valoración de los últimos años. Está cotizando a 16 veces PER, un múltiplo correcto para una empresa de este perfil. La verdad es que para mí tampoco es que esté carísima, a pesar de haber subido mucho y de estar en máximos históricos. Interesante, al igual que las anteriores, si vemos correcciones, sobre todo si os gustan este tipo de empresas que son bastante estables. Por EV/EBITDA también se suelen valorar este tipo de empresas eléctricas y actualmente estaría cotizando un poco por debajo de la media histórica de valoración. No tiene tampoco un apalancamiento excesivo para ser una empresa de este perfil, 9,26 veces EV/EBITDA. Bueno, pues en este tipo de compañías, cuando haya volatilidad, porque le pone el gobierno de España, por ejemplo, un nuevo impuesto, cosas así, que suele hacer que caiga el precio de las acciones tanto de esta como de Iberdrola y otras empresas eléctricas, a lo mejor, según en qué valoración esté en ese momento, puede ser interesante. También está bien por el dividendo que paga, en estos momentos es de un 4,4%, pero si la cogéis a buenos precios, la podéis pillar con un dividendo inicial del 5% o incluso por encima. Y bueno, con eso nos podemos hacer una idea del retorno, si se pilla a buenos precios, que se puede generar. Imagínate que la compras a un múltiplo por debajo del histórico, te vas a llevar a largo plazo algo por expansión de múltiplo cuando vuelva a cotizar en línea con la media, te vas a llevar también lo que crezca en beneficio por acción y te vas a llevar también, mientras tanto, ese dividendo. Así que con empresas de este tipo, compradas a buenos precios, se pueden hacer rentabilidades anualizadas del 12-13% fácilmente de manera conservadora. Y bueno, de hecho, a 5 años veis que ha dado un 8,8% anualizado, más aproximadamente un 5% de los dividendos, pues nos sale ya ese 13% anualizado más o menos que os comentaba. Es un poco lo que ha dado a largo plazo Iberdrola y también otras empresas de este perfil. Por último, tenemos los resultados de Tesla, que se estaba disparando en bolsa un 12% antes de la apertura del mercado, que es cuando estoy grabando este vídeo, aunque vosotros ya veréis el vídeo cuando el mercado esté abierto. Tesla ha presentado unos resultados mixtos. En beneficio por acción ha batido estimaciones y en ingresos ha quedado ligeramente por debajo. Las acciones están disparadas en pre-market y cotizan más o menos a $240 por acción. Bueno, ¿cómo han ido los resultados de la compañía? Aquí podemos ver que los ingresos totales han crecido un 8%. Tenemos aquí la división de los ingresos, la parte más importante ya sabéis que es la parte de automóviles, porque componen pues un 80% más o menos de las ventas, y ha crecido únicamente un 2%. Y lo que hay que destacar es que sigue creciendo de manera muy potente la parte de generación de energía y almacenamiento, que ya es un negocio en cada trimestre de más de 2 billion, crece un 52%, y la parte de servicios y otros ingresos crece un 29% y tiene 2,7 billion en esta parte. Pero fijaros que la parte de automóviles evidentemente es la más potente, tiene 20 billion en el tercer trimestre de ingresos. Tenemos también que se recuperan los márgenes operativos de la compañía, han mejorado bastante desde el mismo trimestre del año anterior, que tenía un 7,6%, hasta el 10,8%, y los beneficios por acción también mejoran. Podemos ver que los GAAP crecen un 17% y los non-GAAP crecen un 9%. También tenemos el flujo de caja que crece un 223%, pero probablemente en el tercer trimestre de 2023, habría que verlo, estaría distorsionado a la baja. Entonces, seguramente no será una buena comparación. Tenemos también, por otro lado, que Tesla está invirtiendo cada vez más y el CAPEX aumenta un 43%, sobre todo para mantenerse al día y ser de las empresas más potentes en inteligencia artificial. Tesla en el tercer trimestre produjo 469.000 vehículos y entregó 462.000. Tenemos que el Cybertruck de Tesla se convirtió en el tercer vehículo eléctrico más vendido en Estados Unidos durante el trimestre. Un dato interesante que comentaban en la call, y también nos hablaban un poco de la parte de energía. Megapack y Powerwall alcanzaron niveles récord de despliegue. Podéis ver aquí también algunos números, por ejemplo, de número de supercargadores y estaciones, que también crecen a doble dígito. Hablando un poco de lo que espera Tesla para el futuro, el famoso Outlook que suele dar, aquí os lo he puesto por si lo queréis leer en detalle, pero lo que espera ahora mismo Tesla es un crecimiento moderado de las entregas de vehículos en lo que resta de 2024, con planes de lanzar nuevos modelos más asequibles en la primera mitad del año 2025. Según lo que decía Elon Musk en la conference call, tienen una expectativa de crecimiento de ventas de entre el 20 y el 30% ese año.
Veremos si esto se cumple. El crecimiento que hemos visto en las ventas este trimestre era del 8%, pasar a un 20-30% sería un salto importante y podría justificar valoraciones mayores en Tesla. Pero bueno, esto simplemente es un comentario que hacía en la call. Veremos poco a poco pues si se va materializando. Pero si tienen éxito esos nuevos modelos más económicos, pues a lo mejor podría ser. La producción en volumen del Cybercab que presentaron recientemente se espera para 2026, con una capacidad objetivo de entre 2 y 4 millones de unidades al año. Además, la compañía prevé que los despliegues de almacenamiento de energía se más que duplicarán en 2024. Elon Musk también decía algunas cosas en la call que os he recopilado. Tesla sigue siendo rentable a pesar del entorno automotriz desafiante, algo que Musk destacó como único entre las empresas de vehículos eléctricos. Ninguna otra compañía de vehículos eléctricos ni división de los grandes fabricantes es rentable. Estas son palabras que decía él en la conference call. Alcanzó un récord de entregas en este trimestre, como hemos visto, mientras que en otras empresas del sector automotriz veíamos caídas interanuales. Entonces este es un dato positivo para Tesla. Y también decían en la llamada de resultados que Tesla está posicionada para liderar no solo en vehículos y baterías, sino también, según Elon Musk, en inteligencia artificial, robótica, ya vimos por ejemplo el Optimus en este último evento que hubo de Tesla, y también transporte autónomo. Considera que la compañía tiene el potencial de convertirse en la compañía más valiosa del mundo. Bueno, esto es un poco lo que dicen ellos, y aquí podéis ver también cómo han estado escalando su capacidad en inteligencia artificial. Esto sería el equivalente en el gráfico a capacidad de H100, de las H100 de Nvidia, las GPUs, y cómo en el futuro pues parte de ese CAPEX que están aumentando va a ir destinado a esto. Y bueno, ¿cuál es la valoración de Tesla? Pues vamos a echarle un vistazo, pero esta valoración es un poco complicada y hay que cogerla con pinzas, porque realmente el valor de Tesla futuro pues es bastante difícil de estimar, porque si se termina convirtiendo, como dice Elon Musk, en una empresa líder en robótica, en IA, en transporte autónomo, sería realmente complicado modelar esto. Entonces por eso vais a ver que cotiza valoraciones súper altas, ¿no? Como suele ser habitual en esta empresa. Si la valoráis por cualquier métrica que cojáis, ya sea por PER, por Free Cash Flow o por EV/EBITDA, por lo que queráis, pues veis que está a múltiplos súper altos. Por ejemplo, por PER cotiza a 71 veces, y esto es descontando el crecimiento de los 12 próximos meses. Entonces es una empresa que descuenta altas expectativas, que si veis las estimaciones de analistas le están proyectando crecimientos de doble dígito para los próximos años. Por ejemplo, para 2025 Elon Musk esperaba crecer entre un 20 y un 30%, y aquí los analistas hablan de un 16%. Entonces a lo mejor esto lo tienen que actualizar y hace que se compriman un poco las valoraciones, pero igualmente es una empresa de la que se descuentan altos crecimientos. El flujo de caja, fijaros que se espera que va a crecer al 40% anualizado durante los próximos años, y los beneficios por acción GAAP al 35%. Es cierto que una empresa que crece a estas tasas pues va a cotizar normalmente a múltiplos altos, pero yo siempre tengo un poco la duda con Tesla en este sentido. Personalmente, desde hace unos años sí que tengo algunas acciones de Tesla, pero también comentaros que no es una posición muy relevante en mi cartera. Más o menos será el 1%, 1,5% aproximadamente. En esos entornos se suele mover. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, resultados bastante buenos en general. También hay otras empresas que han presentado, evidentemente ha habido un montón esta semana, y algunos otros resultados los comentaremos en el repaso semanal de noticias de este domingo. Así que para los nuevos os invito a suscribiros al canal y estar atentos a ese vídeo del domingo. Y sin quitaros más tiempo, me despido de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.